Mi nombre es Marina Rivero, soy estudiante de la Universidad de Yacambú, de la carrera de Psicología. En esta oportunidad voy a presentarles un tema que tiene que ver con la materia de Psicología de la Personalidad. En esta ocasión vamos a estudiar el caso de Sara. Para estudiar el caso de Sara, me voy a apoyar con las interrogantes que nos presenta la universidad. La primera interrogante es la siguiente: ¿cuál es la escuela psicológica que puede explicar mejor la psicogénesis de la personalidad de Sara? Y en respuesta a esto tenemos que la mejor opción es el psicoanálisis de Sigmund Freud. Vamos a hablar un poco de quién es Freud. Freud nació en la República Checa el 6 de mayo de 1856 y murió en Londres en 1939. Es el padre del psicoanálisis, un pensador que con sus teorías y postulados influyó en todo lo que es la psicología moderna. Freud fue médico, neurólogo, y por lo que estuvo en contacto con los estudiosos de la mente hasta llevarlo a desarrollarse en el campo de la psicología. Los principales aportes de Freud fueron los siguientes: la estructura del aparato psíquico, que está conformado en el yo, ego y superyo. Los asoció a la energía innata de las pulsiones, a las cuales llamó pulsiones. Describió los pulsiones o instintos, vida, muerte asociado a eros y tánatos. Postula el modelo de desarrollo psicosexual del niño en 5 fases, donde está presente la fuente de energía que él llamó líbido, el complejo de Edipo, mecanismos de defensa, transferencias y contratransferencias, y 3 niveles de conciencia en la mente: consciente, inconsciente y subconsciente. Ok, ya entrando de lleno en lo que es el caso de Sara, vamos con la primera interrogante: ¿qué eventos o situaciones y por qué influyeron en los rasgos de la personalidad de Sara? Bueno, el primer evento fue que Sara no fue amamantada por su madre. Es un proceso en el cual no solamente se está nutriendo de ese alimento biológico, sino que también se está nutriendo de un alimento emocional, como es la afectividad. Esto ocurrió justamente en la fase oral. Sara, por todos estos eventos que le ocurrieron, idealizó a su padre, y ya finalizando su última fase, su tercera fase de su desarrollo psicosexual, idealizó y no resolvió su Edipo. Ahora vamos a hablar de la fase oral, fase que comprende desde 0 años hasta 2 años aproximadamente. En esta fase aparecen los primeros intentos por satisfacer la demanda promovida por la libido, entendiéndose por libido esta energía que promueve el desarrollo psicosexual y que acompaña al ser humano por el resto de la vida. Si se recibe afecto de la madre, aprenderá a conectarse con el mundo desde la afectividad, teniendo por la boca la principal zona con la que se busca el placer y es el centro de exploración del ser humano en esta etapa. En el caso de Sara, ella no recibió la lactancia materna. Su padre se encargó de ella mientras su madre se recuperaba de una depresión. La boca de Sara no fue erogenizada por el pezón de su madre. La libido de Sara no pudo haber sido estimulada. Su madre deprimida estaba carente de afectividad. En este caso puede haber una fijación en esta etapa. Vamos a ver la fase anal, la cual está comprendida entre 2 y 4 años aproximadamente. Bueno, en Sara, según el relato, probablemente su madre estaría en pleno proceso de embarazo durante esta fase, lo cual continúa el proceso de soledad, abandono en Sara. En rasgos generales, hablando de esta fase, es una fase de autonomía y control, donde el niño específicamente pues controla lo que es esfínter y micción. La fase anal se divide en anal retentiva y anal expulsiva. Cualquier fijación en esta fase, los niños adultos, ya serían avaros, tacaños
o ahorradores en el caso de la nave retentiva, en el caso de la nave expulsiva, derrochadores, desorganizados, destructivos. En el caso de Sara, pues es probable que haya desarrollado en esta fase algo obsesivo o compulsivo más adelante con su carrera, en un empeño de defender hombres que tienen mala praxis o negligentes en su parte profesional. Ahora vamos a continuar con la fase fálica, que está aproximadamente entre 3 y 5 años de edad. Esta pudiera extenderse hasta los 7 años con la resolución del complejo de Edipo en caso que lo hubiera. El enfoque principal de la libido se centra en los genitales. A esta edad los niños empiezan a descubrir las diferencias entre su sexo, es decir, que comienzan a darse cuenta quién es varón, quién es hembra. En el caso de Sara, a ella le ocurre un evento particular a los 5 años de edad, cuando estaba en pleno proceso de su resolución del complejo de Edipo. Fue separada de su seno familiar y ella comienza a utilizar mecanismos de defensa, protegiéndose, su psique protegiéndola de algún evento. Comienza ella, a fin de minimizar ese impacto de dolor, a reprimir y a idealizar su proceso con su papá. Es decir, a sostener una relación imaginaria con su padre, donde ella es una figura con su papá de manera imaginaria, donde todo está muy bien. En esta fase también tenemos la resolución del complejo de Edipo. En el caso de Sara, ella no resuelve su Edipo en esta fase, es decir, en sus primeros 7 años de vida, incidiendo notablemente en su personalidad y en su constitución de su yo. Profundizando en el caso de Sara, entonces, y continuando con la siguiente interrogante, que nos dice: ¿pueden nombrar y explicar algunos eventos con soporte teórico? Tenemos entonces el desarrollo psicosexual y sus fijaciones, los mecanismos de defensa, Edipo no resuelto y la estructura del carácter que comienza a constituirse en Sara. Como ya habíamos dicho, Sara no fue amamantada en su fase oral, producto de la depresión de su madre. Sufre el abandono paterno y materno a los 5 años por el nacimiento de sus hermanitas gemelas y utiliza como mecanismo de defensa para compensar sus ausencias la represión y la idealización, entre otros. Tenemos ¿qué son mecanismos de defensa? Bueno, es algo que utiliza el ser humano a fin de minimizar el impacto que le puede estar ocasionando la ansiedad del evento que está ocurriendo en ese momento. Como en este caso sería la represión, la evitación, la idealización, la sublimación, proyección, entre otros. En el caso de Sara, utiliza un mecanismo de defensa justo a los 5 años de edad, que es la represión, que consiste en expulsar de la conciencia los deseos o sentimientos, pensamientos, y hacer inconsciente todo el contenido mental que en ese momento a ella no le resulta aceptable. Es decir, ella reprime y comienza desde otro proceso, lo que es la idealización, que es otro proceso, otro mecanismo de defensa. Es un mecanismo secundario de defensa del yo, que consiste en que una persona sobreestima conscientemente o no las cualidades de otra persona. En el caso de Sara, ella comienza a fantasear sobre la relación con su padre e imagina una relación bonita, constante, afectuosa, a fin de minimizar ese impacto que le produce la ausencia de papá y mamá. Continuando con las interrogantes, tenemos qué sucedió con su primer psicoterapeuta y por qué la refirió a otro. Bueno, aquí lo que ocurrió fue que Sara hizo una transferencia con su terapeuta, pero para llegar a saber qué pasó que ella hizo transferencia con su terapeuta, vamos a ver cómo Sara, en el proceso de hacerse adulta, ¿qué ocurre en la vida de Sara? A los 20 años, Sara vuelve a pasar otra vez por la tiranía de su padre. Ella queda embarazada y su padre la hace abortar. Entonces, es el momento en que acude a terapia y termina enamorándose de su terapeuta o analista.
Posteriormente, bueno, se gradúa de abogado y defiende casos de hombres negligentes o de mala praxis con comportamientos parecidos a los de su padre. Analizando el caso de Sara y haciendo una hipótesis, o más de una hipótesis, ¿será que Sara está buscando la figura paterna en los hombres con el cual se relaciona? ¿O será que Sara sublima el sentimiento que tiene hacia su padre defendiendo a hombres negligentes? Bueno, cualquiera de estas dos cosas puede estar ocurriendo en la vida de Sara ya como adulto. Sara hace el proceso de sublimación, que es otro mecanismo de defensa, que es la forma más deseable y saludable de tratar con los impulsos inaceptables. Ocurre cuando el individuo encuentra una finalidad y con el objeto socialmente aceptable. Permite una descarga indirecta del impulso de manera que reduce la presión. Es probable que Sara, en su afán de defender de conectarse con esa figura masculina, paterna, haya sublimado y haya terminado graduándose de abogado a fin de ir relacionándose ya con esa imagen de la figura paterna. Por una parte. Y por otro lado, cuando hace la transferencia con su terapeuta, ella comienza a relacionarse y a transferir esa energía hacia su terapeuta porque es un conflicto no resuelto en ella. ¿Qué es transferencia? El paciente percibe al terapeuta erróneamente y experimenta emociones que fueron reprimidas cuando fueron sentidas en relación con otra persona significativa en el pasado. En este caso, Sara, todo aquello reprimido en sus primeros 5 a 7 años de vida, ella está allí, una energía que está pulsando para ser resuelta. Ella, una vez que se relaciona con su terapeuta, comienza de manera transferencial a intentar resolver cosas que no resuelve. Porque ¿qué sucede más adelante? El terapeuta se da cuenta de lo que está ocurriendo y la refiere a otro especialista. En este caso, si este especialista no se da cuenta de lo que está ocurriendo con Sara y responde a las emociones de Sara, el especialista o el terapeuta estaría haciendo lo que se llama una contratransferencia, que es lo opuesto a la transferencia. En este caso no lo sabemos, y entonces pero este sería el caso del terapeuta. La refirió a fin de que ella pueda resolver con otro porque realizó una transferencia con él. Otra interrogante que tiene el relato de Lara es ¿en qué área de desempeño afectó la estructura de la personalidad de Sara? En el área de desempeño que quedó afectada a través de todos estos eventos que sufrió Sara, tenemos sus relaciones personales e interpersonales y sus relaciones afectivas. Tenemos también la interrogante de qué estructura de personalidad tiene Sara de acuerdo a sus rasgos y características. Entonces tenemos que la tipología de Sara corresponde a una estructura histérica, histriónica. Como primera característica tenemos la tendencia a la teatralidad y el dramatismo. Otra característica, exagerada necesidad de estimación ajena. Es como una necesidad de ser aprobada. Tendencia a llamar la atención, egocentrismo, predominio de lo afectivo sobre lo racional. Tendencia a enfocarse en fantasías. Sugestionabilidad, excesiva dependencia de la opinión de los demás, escaso autocontrol emocional, tendencia a manipular a los demás desde el chantaje afectivo, inestabilidad emocional, hipersensibilidad emocional. Su discurso es egocéntrico y trivial, se mueve siempre en el plano de la superficialidad, que dificulta un acercamiento verdadero y, en definitiva, afecta el establecimiento de relaciones maduras y significativas. Justamente estas últimas frases es donde realmente se ve más afectada Sara, donde ella no tiene esa capacidad de establecer relaciones afectivas maduras y significativas. ¿Qué originó en Sara esa estructura? Bueno, primero
tenemos que originó un super yo muy pobre, muy débil, sin normativa, sin estructura. Y lo siguiente que originó fue la fijación en su fase fálica. Continuando con la siguiente interrogante, tenemos ¿qué generó en Sara y cómo logró resolverlo? Bueno, relaciones de pareja fallidas, la búsqueda de la figura paterna en sus relaciones con los hombres, una estructura de carácter histérico histriónico, y ya veremos si logró resolverlo. Para la resolución del complejo de Edipo, lo primero que hay que hacer es tomar conciencia de que existe un problema. Es decir, el reconocimiento y toma de conciencia del problema existente. En el caso de Sara, eso ocurrió. De hecho, Sara va a un terapeuta. Entonces, el siguiente paso, bueno, acudir a un psicólogo terapeuta para resolver el conflicto presente. En esta relación terapeuta-paciente, el terapeuta debe facilitar a su paciente la sustitución de la investidura de objeto por la identificación con la figura paterna, en este caso, que es lo que corresponde con Sara. También tenemos que trabajar fuertemente con la figura del padre y en este caso hasta lograr la identificación de la figura. Posteriormente se introyecta la figura de autoridad, es decir, se conforma el núcleo del super yo que venía débil por todo el proceso de aislamiento, de separación de Sara con su padre, por el abandono. Se trabaja entonces introyectando, es decir, dándole ese alimento emocional a Sara para que ella tenga las normas, esa parte normativa, y constituya ese núcleo de ese super yo. En lo investigado se dice que se prohíbe severamente el incesto y se retorna a la investidura del objeto original. Esto le permitiría a Sara entrar en su proceso de latencia que no llegó a realizar. Las aspiraciones libidinales son desexualizadas y sublimadas, por una parte, e inhibidas en metas y mudadas en emociones tiernas, por otra parte. Finalmente, en rigor, el complejo de Edipo no es objeto de represión, sino más bien opera en la cancelación del mismo complejo, es decir, para darle paso a la finalización de una etapa psicosexual para comenzar un proceso de latencia donde el niño o niña estarán cada uno ocupando sus roles para luego entrar posteriormente en otra fase. Bueno, esto es todo. Espero que haya sido aclarado a través de esta pequeña exposición todo lo que tiene que ver con el caso de Sara. Y bueno, hablo para ustedes, Marina Rivero. Gracias.